Mi nombre es Douglas Leonardo de León Citalán. Tengo el carnet 2020-31190. En este video abordaré sobre el origen, el desarrollo y las clases de constitucionalismo, que son el constitucionalismo liberal, el social y el neoconstitucional. Pero para empezar, el constitucionalismo se podría decir que nace en Grecia. Esto gracias tras las guerras se cuestionaban las formas de gobierno en esa época. Nace como una especie de parlamento con el fin de organizar la forma de gobierno dentro del Estado. Esto aproximadamente 700 años antes de Cristo. Eh, otra concepción de constitucionalismo se da en Roma. Esto gracias a que adoptaba las disposiciones del rey para la organización política. Empezaremos a hablar sobre el primer constitucionalismo, que sí es una forma de constitucionalismo, que es el constitucionalismo liberal, que entre su forma o sus funciones estaba en consagrar a las personas de derechos individuales con las que ellos se podría decir que ya nacían y de adoptar una constitución para la organización política del Estado y limitar los poderes dentro del gobierno. Entre estos se podría decir que este se desarrolla gracias a la Revolución Inglesa dada en el siglo XVII. Esto fue como un pensamiento en donde se crea el Parlamento, que es una especie de congreso en donde se elaboran y se aprueban las leyes que van a regir a los gobernantes, y esto posteriormente se puede decir que limita el poder en el gobierno. Otra concepción se da gracias a la Revolución Francesa. Esto gracias a que nace la Primera República. ¿Qué quiere decir esto? Que esta república era que el poder estaba dividido en tres: el legislativo, ejecutivo y judicial. Ese fue un principio que cabe destacar, sí ayudó para una forma de organización en donde se dividía el poder. Y otro principio era en que la soberanía radicaba en el pueblo, en el pueblo, quien era el que elegía quienes los gobernaban. Otro momento histórico fue la Revolución Norteamericana, esto transcurrido a finales del siglo XVIII. Esto fue la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña, en donde se crea la primera constitución escrita en el mundo. Otro tipo o otra etapa de constitucionalismo es el constitucionalismo social, que se podría decir que nace gracias a la revolución industrial dada en el siglo XIX, que entre sus principios se podría decir consagrar, ya no era, digamos, ver por el derecho individual, sino ya para beneficiar al derecho colectivo. Ya no estaba priorizando a una sola persona, sino al derecho colectivo. Esto porque se podría decir que el constitucionalismo liberal, el anterior, estaba más enfocada a los derechos individuales, lo que provocaba que las clases antagónicas tuvieran unos roces, por decir así, pero lo que ayudó a este constitucionalismo social era de imponer nuevas leyes que beneficiaran no solo a una persona en particular, sino al bien colectivo, que eran los trabajadores. Y también otro principio es que el Estado intervenía en la economía. ¿Esto para qué? Esto para beneficiar no solo a una clase social que era la más alta, sino beneficiar a las demás clases sociales, a la clase media o a la clase pobre. Otro, otro tipo de constitucionalismo es el constitucionalismo neoconstitucional. Su origen se da cuando luego de la Segunda Guerra Mundial, nace nuevas formas de ordenamiento jurídico influenciado por los europeos. Esto provocó que entre sus ideas estaba de que la Constitución era la norma suprema que tenía que regir al Estado y a sus gobernantes. Y entre sus fines era limitar ese poder, darle el poder al pueblo, y que la justicia sea repartida, pero de una forma más organizada